Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 estamos. Y hoy queremos ya salir de lo que le llamamos tradicionalmente el prólogo del Evangelio de San Juan, que hemos estudiado, que estuvimos mirando del capítulo 1, versículo 1 al 18. Hoy comenzamos con el versículo 19. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿tú quién eres? Este es el versículo 18, queridos amigos. En el contexto bíblico en que nos encontramos, después del prólogo, el Evangelio entra en una historia concreta. Entonces ya es Shakuri, muy Pau, ¿verdad? La palabra, ¿quién es la palabra? Identidad ya es Inaguri. A pe identidad, pe palabra, pe Jesús, o iba en el seno del Padre que se ha encarnado. Ahora entonces vamos a mirar el accionar concreto. Va a evaluar en nuestra historia. El foco entonces pasa del logos ahora al testimonio de Juan el Bautista. Ya cambia con la de personaje. Con entonces opama la identidad. Con allí con a mí la identidad de este otro personaje, San Juan Bautista. Aparece el verbo que es martiría, testimonio, clave en el cuarto evangelio. Y los enviados de Jerusalén representan la autoridad religiosa que quiere verificar la identidad de Juan. Ya es Agüey-Sanguetete. En el prólogo estábamos nosotros queriendo conocer la identidad del logos, de la palabra. La identidad de Juan el Bautista. Y por eso representan a esta autoridad. Aquí hay otro problema. A ver, ¿qué tiene la cuestión de la autoridad? Es decir, el judaísmo. Porque Pepe la problema es a cual ando ya se llamaba la ñande, ya era quién es Jesucristo, menos lo van a aceptar como Dios, que estaba en el seno del Padre y todos estos elementos. Y entonces de San Juan, más o menos, hay un grupo también que piensan que este es el Mesías. Entonces, Jacoamina amaba a San Juan y Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Entonces, el evangelista, en este caso el evangelista Juan, quiere presentarnos y decirnos, bueno, así como les presenté a Jesús, ahora les voy a presentar a Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Los enviados de Jerusalén representan entonces a esta autoridad. ¿Tú quién eres? O por ando yo digo, es una cuestión de legitimidad mesiánica. Ahí está. Legitimidad mesiánica. Que está conectada directamente con las expectativas judías de este profeta que está llegando. Entonces el evangelista establece el contraste
Y Macuriña de que Juan es testigo, pero no es la luz. Y pues una de ella, Emaguri, cuando se le presentaba en el versículo 6. Decía en el versículo, apareció un hombre enviado por Dios. Ella ahí cualquier llevar gaire, guante, pella, ñeboroña, pareía, oro sapuca y pareía, que se llamaba Juan, ponande, porque Juan, el que bautista. Dice enseguida el versículo 7, subraya, vino como testigo para dar testimonio, el martirium, de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Pero la yarupide, él no era la luz, sino el testigo de la luz. Bueno, y así continúa, después ya comienza la identidad, desde el versículo 9 a hablarnos de quién es esta palabra. Queridos amigos, el contexto histórico, como sabemos, en tiempo de Juan el Bautista, la esperanza mesiánica que tenemos, estaba así en evolución, ¿verdad? Ebullición, o sea, está quemando las papas, lleva en ebullición, todo el mundo, ¿no? Porque el yugo romano era un yugo muy pesado. Ellos estaban esperando al Mesías, ahora que la Mesías la hayan deliberado a mí de todas estas potencias extranjeras. Y entonces el bautismo de conversión que predica Juan el Bautista en el Jordán tenía resonancias proféticas. Vea la realidad. La Juan el Bautista, o pronunciada y agina, tiene estas resonancias proféticas, un profeta. Lo que ya Isaías en el capítulo 40, versículo 3 estaba diciendo, como que estamos esperando en cualquier momento que tiene que surgir el Mesías. Y entonces todo esto hace ebullir la situación. Ahora, queridos amigos, nosotros acabamos de leer y decir, este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? O Boibe. Quiere decir que el envío de sacerdotes y levitas desde Jerusalén refleja también el control que existía desde el templo sobre la manifestación religiosa. Aquí los judíos quieren estar seguros. Hay cosas, ni hay cosas de rebelión, a ver, contra esto. Ellos manejan un poco el aspecto religioso. El Cohen, es decir, el sacerdote, o el levita, evocan la estructura, queridos amigos, más bien cultural de Israel, que ahora, enfrentada a una voz profética marginal, porque Juan el Bautista no es un Cohen, no es un levita, él no está en el templo, no es el que controla, entre comillas, la religión, sino que es un profeta marginal, está allá, está en el desierto, y por lo tanto Juan fue visto por muchos directamente ya como un Mesías, pero su insistencia en ser solo testigo preparó el terreno para Cristo. Esto es lo que tenemos que subrayar. Va a ser el añade evangelista de que él es testigo, el mártir. Este es el testimonio, el mártir que dio Juan. Cuando los judíos, que querían controlar todo, envían sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Y a mí, más bandejina. ¡Qué espectacular! Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo te amo, Señor, mi fortaleza,
mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 1 de San Juan del Evangelio, el versículo 20. Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. Yo no soy. De una manera negativa decíamos, ¿verdad? Bueno, pero aquí todos están pensando, muchos movimientos mesiánicos surgieron en Palestina bajo la opresión romana. Estaban en el movimiento. Y así también Juan, predicando en el desierto, generó sospechas y esperanzas. Históricamente, porque estamos dentro de este contexto histórico, queridos amigos, la negativa pública aquí de Juan el Bautista, que él confiesa y dice, yo no soy el Mesías, tenía un enorme peso. Podía haberse proclamado Mesías y atraer multitudes. Jesús podría haberse, o mejor dicho, Juan el Bautista, podría haberse proclamado él como el Mesías. Y entonces podría haber atraído para sí mismo muchas personas, atraer multitudes. Pero sin embargo eligió un rol subordinado. Después vamos a mirar más el aspecto cultural antropológico, pero dentro de este contexto histórico, quiere decir que había una fuerza de Juan el Bautista como grupo bastante fuerte, ¿verdad?, en medio de esta sociedad. Entonces cuando aquí Juan, el evangelista, comienza a escribir, procura dar a entender que de la propia boca de Juan el Bautista, y ascenda la Mesías, justamente para que los otros pongan la pantallita, escuchen bien lo que está diciendo su líder, el que está al frente. Acuerdo, San Juan el Bautista, la Mesías, y esa es la dificultad en el cristianismo y el movimiento de Juan el Bautista. Al poner Juan el Evangelista en boca de Juan el Bautista diciendo, yo no soy el Mesías, él mismo dice, él mismo, bueno, Juan, el Mesías, sea de Juan. Entonces, la gente no, peaco iñañante, la Juan el Bautista anda de jala el Mesías, pero orero ya es la Mesías, y entonces comienza la división. En este caso es imposible discutir. Entonces Juan el Bautista, él mismo se presenta diciendo, yo no soy. Y además te vuelve a acentuar, él confesó y no lo ocultó. No me cañía de ir entonces otras cosas, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Entonces, queridos amigos, esto muestra el contexto de tensiones también mesiánicas, contextos de tensiones mesiánicas que existían en ese tiempo, donde la figura del Bautista debía ser discernida frente a falsos mesías, frente a falsos mesías. Porque como muchos confiaban y pensaban, bueno, pea la Mesías, pea la pecueria de Yahata, que pea que amo. Entonces aquí te está diciendo, no, pea anda y la Mesías. Pea la pecueria de niga tú y la Yahata, porque pea anda y se dan cuenta. Entonces aquí te demuestra, y él mismo dice de sí mismo, yo no soy amigo. Y eso ya te va a ir encaminando después hacia quién, hacia el verdadero Mesías. ¿Y quién será entonces el verdadero Mesías? Y bueno, ya lo vamos a ir viendo. Ya está ese megatuina, versículo por versículo, a Pepe ya es chata. Porque él podría, decíamos, atraer también muchas multitudes, pero en estas tensiones donde la figura de Juan el Bautista debía ser discernida frente a los falsos mesías, te está queriendo enseñar y te está diciendo, ¿saben qué? Día tú en la presente bebé a pelle proclamado a la Mesías. Es lo mismo que sucede hoy en nuestra sociedad. De goreo, pero voy a decir garashpe, entonces, oye, proclamar,
de pastor, se ave la secta, se ave la iglesia, peyuque, se ave, pues ya es de Yara, porque se interpreta la Biblia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? ¿Y qué es lo que eso hace? ¿Cuál es la situación consecuencial de estas acciones? La división de la comunidad. División de la comunidad. Justamente todo lo contrario. Lo que nosotros decimos, congregación, nos congregamos. Nosotros somos una iglesia, decimos, ¿verdad? Que tiene que responder a la catolicidad. Va a decir la católico dice heteroetea, dice la catolicus, quiere decir la universalidad, todos, un solo pastor y un solo rebaño. Pero la debilidad del hombre, la debilidad del pecado del hombre, hace que cada uno estire aguas para su molino. Doy cuaera, moyepe, contarle. Y como también a nosotros nos cuesta hacer una reflexión seria, ¿verdad?, del aspecto existencial, ontológico, religioso, entonces ya, ¿qué incluso hasta presidentes de la República que inventan sus sectacueras y todas esas cosas. Pero en el fondo, de mañana, pero se dan cuenta, ¿por qué entraban o en su religión? ¿Por qué? Intereses. Apenas la tomar el nombre de Dios en falso. Segundo mandamiento de la ley de Dios. Segundo mandamiento de la ley de Dios. Aumía de ya no ponen tu pata gina, angamos yo ponen tu ñande, pero ve, ponen tu tañandeamos, ponen tu tañandeamos. El emiche va a la segundo mandamiento y tande, operan de teo ponen tu tande. Ve, de cuayeteo. Y es tomar el nombre de Dios en vano. Haré inventar, haré cualquier cosa con otros intereses, falsamente. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés.
En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María.
decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo primero, el versículo 21. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? No, le dice Juan. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Bueno, estábamos viendo que esta es la expectativa que hay entre los saduceos, fariseos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la palabra clave, queridos amigos, que aquí nosotros encontramos? Primero, el Elías, Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé. Yahvé es mi Dios. El verbo hebreo, Alá, subir, está detrás de su ascensión en un carro de fuego, ¿verdad? Eliyahu, Alá, ¿verdad? Alá. Entonces es el carro de fuego, lo que alimentaba la expectativa de su regreso. Porque de Elías ellos saben, ¿verdad? Según la historia que nos da el libro de los Reyes, dice que Elías es llevado en un carro de fuego, es llevado al cielo. Y así como ellos ven y dicen, Elías que sube al cielo, entonces, hay una expectativa de su regreso. Ahora, en este versículo, la negación de Juan, recuerda que la promesa de Elías se cumple de modo tipológico y no literal. Atención, queridos amigos. Tipológico, tipología. En una manera literal, es decir, ellos entienden que es el espíritu, el estilo de Elías es lo que tiene que volver dentro de la comunidad. Su misión es el espíritu de Elías. Es decir, no es Elías el que va a venir, sino que es el nuevo Elías. Es el Elías redivivo. Es la mentalidad del espíritu de Elías. Es como decía, doctor Gaspar Rodríguez de Francia, y que tus aguayas ya andemos en amigo ave, esto ya rabaite los poderes, esto ya popona de como tiene que ser. Toma tiro baiteña de la poder cuera porque ave cada uno ya por lo ya posee. Y entonces, una vez que se restablezca, ustedes saben que dentro del derecho romano existía la dictadura. ¿Y la dictadura para qué era? Y era simplemente para arreglar las situaciones de corrupción que existían, ¿entienden? Entonces le daban al emperador 6 meses nomás era máximo para corregir los 3 poderes. Entonces, el legislativo, el judicial y sobre todo también el de llevar adelante, ¿verdad?
el operativo, el de hacer las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Entonces, para poder ejecutar, es decir, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, entonces le daban esa misión. A ver, moían de orden, ok, queremos ir en orden, ahora de nuevo, volvemos de cero, allá por poner las cosas como tiene que ser, ¿verdad? Entonces aquí, eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Aquí necesitamos la reencarnación prácticamente del profeta Elías. Miren que si uno lee, comiencen a leer del capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Vean. Ahí van a encontrar toda la historia, el ciclo, se llama así, el ciclo de Elías. Elías es duro, realmente era un dictador. Y Elías, muy en orden, disciplina, lo que lleva y se va al rey, a la Ahaz ese, a Jezabel, mata ahí a 450 profetas de Baal, etcétera, etcétera. O que ya de Paraya por ciertas situaciones que se encontraba porque la reina Jezabel lo manda a buscar porque lo quiere matar, y claro, porque la repoconoína los intereses de los demás, la pesante de ya está ahí. Bueno, todo esto, queridos amigos, es simplemente para que nosotros podamos entender. Entonces aquí, la palabra Elías, Nabí, el profeta, esto significa proferir, anunciar, gritar. Y todo lo que dice aquí es el profeta. Esta es la segunda palabrita clave, ¿verdad? El profeta, el que tiene que venir. Y le preguntan, ¿debió entonces la profeta? ¿Debió la Yutaína? ¿Debió la Oyema, Moisés, y Deuteronomio 18, 15 encontramos eso. 18, 15 del Deuteronomio. Vendrá un profeta igual a mí, decía Moisés, ¿verdad? Y entonces, esto de Nabí no era un profeta común, queridos amigos, no era un profeta común, sino que era la culminación. Miren que esto es importantísimo, queridos amigos. Ahora me pregunta, Gina, porque con esto, si a Juan el Bautista se le está diciendo, eres tú entonces el profeta que culmina con todo el caminar de la profecía, Nendieo patagina la profecía, algo anga, oye, pregunta más, la era mesiánica, del Mesías. Bueno, y ahí está la vida cristiana, queridos amigos. Como ellos saben muy bien, ¿verdad? Y entonces le van aplicando. Entonces, ¿cuál es Elías? Elías ya volvió a Hijo de Jesús. Ahí en el capítulo 9, después encontramos en San Marcos, cuando le pregunta, ¿o un pico de Elías, taiko utahina? También le preguntan a Jesús, después más adelante. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñandillarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandillarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura.
Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como «Hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado». Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro, necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Capítulo 1, versículo 22, dice, ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Más un día lleva. Bueno, y estábamos hablando de esta palabra testimonio, edut, que significa un testimonio legal o religioso, una declaración que sirve como prueba. Yo estoy probando, estoy mostrando. Juan no ofrece un testimonio sobre sí mismo, sino que lo desvía hacia Cristo. Aquí entonces él dice, ¿qué dice de ti mismo? En el 23 eso vamos a ver, ¿verdad? Entonces que él va a dirigir hacia Cristo. Yo no soy. Ha insistido muchísimo desde el comienzo. Yo no soy, dice el Mesías. Dice que él, en este momento, personalmente, en su autoidentificación, que le están pidiendo de una forma religiosa y de una forma legal, él va a dirigir eso más bien hacia Cristo. Juan no ofrece entonces testimonio de sí mismo. En esta mentalidad bíblica que nosotros encontramos, el testimonio no era sujeto. No era así de una manera que vos podías darle un nombre y apellido, pero porque une acame. Esto tenemos que tener en cuenta. Ese testimonio entonces da de una manera subjetiva, sino que es un acto que debía ser verificable y sustentado por la verdad divina. Lo que yo digo, entonces viste que apunta mucho al aspecto ontológico, existencial, quién soy yo y qué es lo que estoy haciendo. Queridos amigos, desde este punto de vista podemos mirar algunas enseñanzas de este versículo 22. Ellos insistieron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? La insistencia. Entonces, una enseñanza es que el ser humano, como Juan, debe definirse no por sí mismo, sino por su misión en el plan de Dios. Primera cosa. Y Ñañe definiana, pero por nuestra misión, por lo que nosotros somos,
por lo que nosotros entonces estamos significando. ¿Entienden, queridos amigos? Esto es esencial y fundamental. Una segunda enseñanza es que las autoridades del mundo siempre pedirán respuestas. Insistieron ellos, siempre, queridos amigos, hipotata y defini, hipotata y gocheta y con de votamos ahí. A la de votata vamos a meter de la 200.000, al de votamos ahí. Definición. Porque pebeina, a la ñe defini, luego tu llelan de cédula. Bueno, yo estoy ya poniendo al día nomás, ya estoy haciendo no solo interpretación, sino que aplicación a lo que nosotros vivimos hoy. En nuestra realidad, 2000 años continúa las mismas cosas. Las autoridades del mundo siempre pedirán respuestas. Pero atención, el verdadero discípulo responde, queridos amigos, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la humildad de lo que significa, porque sabe y sabe lo que tiene que hacer. Queridos amigos, qué verdad más grande que San Juan nos va enseñando. Pero pésate, siempre las autoridades del mundo nos van a pedir definición. Porque precisamente hay que tú calcular, oye, poder la maletí, mave pa moita, mave pa genoita, ma se baña ganata, ma se baña botadita. Moto pa ya pia, moto pa ya yo puedan llevar. Tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo tan importante es la identidad cristiana que no se apoya en ningún título, sino en el testimonio que nos va a llevar a Cristo. Nuestro verdadero título, queridos amigos, es el ser cristiano. Y ser cristiano significa luchar, empeñarse para demostrar que somos cristianos. Un cuarto elemento es el hecho cultural, ¿verdad? Porque este versículo nos enseña a no vivir en función de lo que me van a decir desde afuera, la aprobación externa. Entonces, de ya, de mi chimbama, que yepamos, de mirine, vitao. Aquí lo que vale, queridos amigos, por eso el testimonio, el mártir, ¿verdad? La fidelidad al designio divino. Porque si nosotros no tenemos una definición, pero una definición nuestra, por eso tu nombre indica tu función. Tu nombre indica la función. Pero tu nombre quiere decir tu identidad. ¿Quién sos vos, en síntesis? Porque si no, ella puede haber aquí, veleta y se llevo de aquí para allá de acuerdo al mejor postor. O me vean de o pegar a Y lo último, queridos amigos, en nuestra sociedad, ¿verdad? Que siempre está marcada por esta búsqueda de fama y autoafirmación, ¿verdad? Porque nosotros somos lo que queremos, hay que autoafirmarnos y hacer lo que queremos, como queremos. Este pasaje, ¿verdad? Del versículo 22, ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, nos invita también a definirse no por el yo, sino por el servicio y por la referencia a Dios. Cuando te piden una definición, tenés que saber que tenés que definirte por la fidelidad, ¿verdad? Por la fidelidad al servicio. Esa fidelidad como cristiano que tenemos que servir a los demás. Y sobre todo, es siempre en referencia a Dios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.